Y bienvenidos a un nuevo episodio de Clínica Verde Informa. Los electores de Nueva Zelanda votarán el sábado sobre un referéndum nacional que legalizará el uso y la posesión del cannabis por parte de los mayores de 20 años. De ser aprobado, el voto convertiría a Nueva Zelanda en el tercer país del mundo en legalizar el cannabis a nivel nacional, uniéndose a Uruguay y a Canadá. El referéndum, conocido como el Proyecto de Ley para Legalización y Fiscalización del Cannabis, exigiría al Parlamento de Nueva Zelanda, que establecería normas y reglamentos para la producción y venta comercial del cannabis y de los productos derivados de ella. La medida también permitiría a los adultos de por lo menos 20 años de edad comprar hasta 14 gramos de cannabis por día. El cultivo doméstico de hasta 4 plantas de cannabis por hogar también se permitiría en virtud de la medida de votación. En virtud de la legislación neozelandesa vigente, el consumo de marihuana por parte de adultos es un delito que se castiga con hasta 3 meses de cárcel. La semana pasada, un grupo de los principales profesionales de la salud pública de Nueva Zelanda expresó su apoyo al referéndum de legalización en un editorial publicado en el New Zealand Medical Journal. Las encuestas de opinión pública sobre el referéndum han revelado una oposición reñida con una encuesta pública el mes pasado que mostraba que el 49.5% de los encuestados estaban a favor de la legalización y el 4.5% en contra, mientras que el 1% no dio ninguna opinión. La calidad del debate y la fuerza de los argumentos a favor o en contra de la legalización en las próximas 2 semanas son ahora críticos. La participación de los jóvenes de 18 a 34 años también será clave. Los adultos jóvenes son los más firmes partidarios del proyecto de ley, pero también son los menos registrados y los que menos intención tienen de votar, dijo Paul Manning, director ejecutivo de Helios Therapeutics. Andrew Geddes, profesor de Derecho Público de la Universidad de Otago, dijo que la legalización del cannabis nunca ha gozado de un apoyo abrumador en Nueva Zelanda. La ex primera ministra Ellen Clark del Partido Laborista, que ahora preside la Comisión Mundial sobre Políticas de Drogas, lanzó una campaña publicitaria pidiendo a los votantes que apoyen el referéndum de legalización. La votación para las elecciones del 17 de octubre ya comenzó. Gracias por sintonizar otro episodio de Clínica Verde Informa. Recuerda hacer tus órdenes más rápido y más seguro con Green Direct. Hasta la próxima. Vive verde.